Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en nuestro primer webinar del año. Yo soy Rebeca Vicens, directora de Iniciativas Estratégicas de Filantropía Puerto Rico. Como muchos ya saben, nosotras buscamos amplificar la voz y el impacto de la filantropía en áreas de equidad, colaboración, transparencia y justicia social. Antes de comenzar el webinar de hoy, les presento a Millo Huertas Hernández de Cooperativa Brújula para que nos hable sobre el proceso de interpretación de este webinar, que será ofrecido en español con interpretación simultánea al inglés. Adelante, Millo. Perfecto, muchas gracias, Rebeca. Y antes de la introducción queremos asegurar que su función de interpretación esté funcionando. Before the introduction, we want to make sure that your interpretation function is working. So, para esto, por favor, apriete el botón en forma de globo en la parte de abajo de esta pantalla o de su pantalla y seleccione español y manténgala encendida durante todo el evento. So to do that, please click on the interpretation button at the bottom of your screen, and it has a shape of a globe. And select English and keep it on for the rest of the event. Si está conectado desde su teléfono, if you are using your phone, en la parte baja derecha de su pantalla, apriete los tres puntitos, click on the three dots at the bottom right of your screen, luego escoja la opción de interpretación de idioma. Now click on Language Interpretation y luego apriete Español and then choose English. Para finalizar, apriete Listo. And finally, click on Done. Al hacer esto, se supone que estén escuchando la voz de mi colega Bruje Fuego. You should be listening now to my colleague Bruje Fuego doing a sound check. And now I'm going to continue in Spanish. Así que de nuevo, hola a todos. Es un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Millo Huertas Hernández. Mi pronombre es ella. Estoy con mi colega Bruje Fuego. Su pronombre es ella también. Damos las gracias a la tierra en la que estamos, tierra de personas taínas y africanas en Boriquén, Puerto Rico. Estamos aquí como parte de Cooperativa Brújulas trabajando con el marco de justicia del lenguaje y sanación. Y la misma es el derecho humano para interrumpir y asegurar que ningún idioma es dominante sobre otro idioma y que cada persona tiene el derecho de hablar, escuchar y que se le entienda en el lenguaje con que fluye mejor de su corazón. En Cooperativa Brújulas reconocemos que el lenguaje a lo largo del mundo se ha utilizado como herramienta del Estado para excluir, controlar y deshumanizar, también colonizar, encarcelar y explotar. Por lo tanto, trabajamos la justicia del lenguaje como una práctica, idea política y visión crucial para descolonizar, sanar y llevar a cabo nuestro poder y participación de justicia y liberación. Entonces aquí finalizamos y luego la hora le pasamos a donde Rebeca, que continúe. Muchas gracias a todos. Gracias, Millo. Y bueno, para hablar un poco sobre este webinar, comenzamos hoy una serie que está dirigida a informar a nuestra audiencia, en particular a nuestros miembros y nuestros donantes, sobre el impacto de las subvenciones que hemos otorgado hasta el momento bajo el Fondo Adelante. El Fondo Adelante es un fondo colaborativo que lanzamos en Filantropía Puerto Rico hace ya 4 años, después del huracán María, para apoyar los esfuerzos de recuperación. En esta primera sesión en nuestro primer webinar de esta serie nos acompañan la doctora María Enchautegui Román y Brian Rosa Rodríguez del Instituto del Desarrollo de la Juventud. Ellos nos presentarán una agenda de acciones que la nueva administración debe tomar durante sus primeros 100 días para reducir en un 50% la pobreza infantil en Puerto Rico durante los próximos 10 años. La doctora Enchautegui es la directora de investigación del Instituto del Desarrollo de la Juventud. Fue directora interina del Departamento de Economía del Recinto de Río Piedras de la UPI, de la Universidad de Puerto Rico. Se desempeñó como investigadora en el Urban Institute en Washington, D.C. y obtuvo su doctorado en Economía en Florida University. Brian Rosa es el gerente de política pública del Instituto del Desarrollo de la Juventud. Laboró como supervisor en el Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de Columbia y cuenta con una maestría en Administración y Política Pública de la Universidad de Nueva York. Antes de comenzar y darles la palabra a ellos,
Quisiera invitar a todas las personas que aún no se han registrado en nuestra lista de envíos electrónicos para que así lo hagan. Estamos compartiendo el enlace por el chat para que no se pierdan nuestros eventos. Entre ellos, el que vamos a ofrecer el jueves que viene, vamos a estar presentando otro webinar de esta serie del Fondo Adelante con Isel Maces de Sembrando Sentido. Ella nos va a presentar la plataforma digital Contratos en Ley, que sirve para monitorear las prácticas y fondos de contratación pública. Así que si aún no están anotados en nuestra lista, hazlo ahora. Y bueno, sobre nuestro webinar, este durará 30 minutos. María y Brian van a presentar durante este tiempo. Y al final tendremos una sesión de 15 minutos para preguntas y respuestas de ustedes, la audiencia. Si les surgen preguntas en el proceso de la presentación, por favor, en confianza, vayan subiéndolas a través del botón de preguntas y respuestas Q&A que está abajo en su screen de Zoom. Y a que Facebook, pues, a través de Facebook también pueden someter sus preguntas que las atenderemos. Y bueno, ya con eso los dejo con María y Brian. Adelante. Gracias. No. Tengo la correcta. María, quítate, estás en mute. Muy buenas tardes, le agradecemos a Filantropía por la oportunidad de dirigirnos a ustedes desde el Instituto de Desarrollo de la Juventud y agradecemos inmensamente, ¿verdad?, la aportación que Filantropía ha hecho al trabajo que nosotros hemos estado desarrollando, de hecho, en los últimos 2 años. El Instituto de Desarrollo de la Juventud es el único organismo que se dedica solamente a... que se dedica únicamente a promover la investigación y las políticas dirigidas a fortalecer la seguridad económica de las familias, de los niños, con niños y jóvenes. Además, nosotros hacemos trabajo de abogacía y de movilización para que estas políticas públicas, ¿verdad?, y estas ideas, y involucramos a la comunidad para que estas políticas públicas sean implantadas. Nuestra meta es que todos los niños y niñas de Puerto Rico tengan las oportunidades que les permitan salir de la pobreza y que vivan en hogares con seguridad económica. Lo que vamos a hacer hoy, tengo un problema técnico aquí, perdóname, porque las caras me están tapando el texto. Ok. Lo que vamos a hacer hoy es presentar los hallazgos principales de los estudios que nosotros hemos preparado en el Instituto del Desarrollo de la Juventud sobre la pobreza infantil en Puerto Rico. Vamos a presentar la hoja de ruta, un blueprint para reducir la pobreza infantil en Puerto Rico, y vamos a darle un vistazo general a un plan de 100 días que nosotros desarrollamos y que se lo hemos presentado a la nueva administración, la administración de Pierluisi. Aquí le presento, ¿verdad?, los 3 trabajos últimos que nosotros hemos hecho. El primero, un futuro de pobreza infantil en Puerto Rico, cuánto nos cuesta y qué podemos hacer. Este trabajo, nosotros queremos sentar las bases sobre la pobreza infantil como un problema económico de Puerto Rico, un problema que pone en precariedad el futuro económico de Puerto Rico y su competitividad. El estudio que está en el centro, los efectos del COVID en la seguridad económica de la niñez y familias en Puerto Rico, vulnerabilidades, proyecciones y recomendaciones.
Ese estudio lo produjimos un par de meses luego que comenzó la pandemia, porque pensamos pues que era importante que nosotros miremos de nuevo estas familias que viven en pobreza y ver cómo esta pandemia podía afectar sus perspectivas económicas. Este estudio fue publicado en junio del 2020. En ese momento pensamos que la pandemia iba a durar de 4 a 6 meses, pero un año después todavía estamos aquí. Y lo último que les vamos a presentar es el plan de 100 días, una agenda para reducir la pobreza infantil, incentivando la movilidad económica en Puerto Rico. Esto es otro ejemplo del trabajo que nosotros hacemos, donde tratamos de trabajar directamente con legisladores y los formuladores de política pública para empujar una agenda para reducir la pobreza infantil. Nosotros pensamos que la pobreza infantil tiene unas repercusiones nefastas, no solamente en los niños, sino también en Puerto Rico. Y este enfoque, este marco lo presentamos de esta manera. Comenzamos con los niños, cuando ellos son niños, ¿verdad? De 0 a 17 años, que es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Pues vemos cómo la pobreza infantil afecta a estos niños durante sus etapas de 0 a 17, especialmente de 0 a 4. Sabemos que los efectos pueden ser bien negativos. Vemos una deserción escolar mayor entre los niños pobres. Vemos un bajo aprovechamiento académico. Vemos una poca probabilidades más bajas de ir a la universidad. Los niños que crecen en pobreza van a también escuelas de calidad más baja. Estos niños que crecen en pobreza están más expuestos al crimen, son más víctimas del crimen y son más probables a involucrarse en el crimen. Estos niños también tienen condiciones de salud más delicadas, altos niveles de asma, por ejemplo, discapacidad cognitiva e inseguridad alimentaria. Estos niños están expuestos a lo que se ha llamado en la literatura estrés tóxico. Esto es un estrés que afecta el desarrollo neurológico de los niños y que puede tener consecuencias de largo plazo. Gran parte de los estudios sobre las consecuencias de la pobreza en la niñez se ha concentrado en este panel. Hay cientos de estudios sobre esto. Nosotros podemos estar toda una tarde concentrándonos solamente en esto. Pero nosotros lo queremos llevar a otro nivel, a otra etapa. Y es qué ocurre cuando estos niños que crecen en la pobreza llegan a la adultez. Porque estos niños, pues, eventualmente se convierten en adultos. ¿Y qué es lo que vemos entonces en términos de sus resultados? Vemos ingresos bajos, niveles altos de desempleo, resultados de salud más pobres. Vemos mayor actividad delictiva y exposición al crimen. Y esto pues podríamos mantenerlo así y mantenerlos a un nivel, digamos, privado de cada individuo en su particularidad. Sin embargo, esto tiene consecuencias para el país. ¿Qué es lo que esto produce en Puerto Rico? Pues menos prosperidad, menos calidad de vida, menos producción, menor productividad, menor competitividad. O sea que la pobreza infantil, desde que empezamos, desde la niñez a la adultez, esto tiene unas implicaciones bien importantes para el pueblo de Puerto Rico y por eso es que presentamos que ofrecemos, ¿verdad?, que la pobreza infantil tiene unas consecuencias para el futuro económico de Puerto Rico. En nuestro estudio nos dimos a la tarea de calcular cuánto nos cuesta en Puerto Rico la pobreza infantil. Nosotros calculamos que en términos de pérdida de ingreso, porque como vimos, estos niños que crecen en pobreza tienen salarios más bajos en su adultez, calculamos 1.969.000 1.969 millones de dólares, 1.9 billones usando el término en inglés. Tenemos casi 1.376 millones en costos de salud, o sea, costos de salud más altos. Nosotros estimamos que los costos de salud en Puerto Rico son casi 53% más altos debido a la pobreza infantil.
Y en costos de criminalidad y seguridad pública vemos casi $1.000 millones. En la totalidad, esto es 4.418 millones de dólares que les cuesta al pueblo de Puerto Rico anualmente la pobreza infantil. Esto es un costo anual, quiere decir que si nosotros no hacemos nada y seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo por todo este tiempo, pues este costo se repite todos los años. Esto es 4.3% de la producción nacional de Puerto Rico. A veces pensamos que ese 4% podríamos pensar que no es mucho, pero imagínense si Puerto Rico estuviera creciendo anualmente en los últimos 10 años a 4%. Nuestras perspectivas económicas serían totalmente distintos. Esto es un costo per cápita por cada niño en pobreza de casi $12,000. Y esto podríamos decir que es un costo, unos estimados conservadores. Nosotros nos concentramos solamente en el área de ingresos, salud y criminalidad, ¿verdad? Otras personas podrían añadir otros elementos a este costo. En nuestros estudios con los efectos del COVID, nosotros hicimos unas simulaciones numéricas sobre cómo el COVID, ¿verdad? Eso fue luego inmediatamente después de la pandemia, podía afectar las tasas de pobreza. Y nosotros calculamos que dado la pérdida de ingreso y la pérdida de empleo en ese momento, el COVID podría aumentar la tasa de pobreza infantil del actual 58% a 65%. Podría aumentar la tasa de pobreza general de 44% a 52%. Así que el COVID, sí, debido a la pérdida de empleo y de salarios, podía enviar a la pobreza a más de 200,000 personas en Puerto Rico. Sin embargo, sabemos que hubo unas ayudas económicas y nosotros simulamos cuál fue el efecto de esas ayudas económicas en las tasas de pobreza. Esas ayudas económicas fueron las ayudas de desempleo, los bonos que el gobierno de Puerto Rico le dio a ciertas ocupaciones y los pagos directos a familias. Nosotros calculamos que en efecto esas ayudas económicas pudieron reducir la pobreza infantil casi a la mitad. Pero hicimos ese momento el alerta de que esto se daba, esta reducción significativa en pobreza con las ayudas del COVID se daban si estas ayudas llegaban a las familias. Si estas ayudas se tardaban en llegar a las familias, estas familias iban a estar en unas condiciones precarias de inseguridad alimentaria y de inseguridad de vivienda y todo lo que conlleva el no tener sus ingresos. El hecho de que en Puerto Rico estas ayudas llegaron bastante tarde quiere decir que muchas familias fueron expuestas a condiciones precarias económicas. Pero sí reconocemos que las ayudas del COVID tenían un impacto importante de reducción en la pobreza y nos concentramos en ese momento en ver cómo nosotros entonces, qué se podía hacer para que estas ayudas llegaran lo más rápido posible a las familias. En este aspecto sabemos, por ejemplo, una ayuda que nunca llegó a Puerto Rico, ¿verdad? Fue la ayuda del Pandemic, lo que se llama Pandemic EBT. Esto es unas ayudas que se le dieron a los estados como desde marzo para los niños que estaban en escuelas públicas, que ahora estaban en sus casas y estaban, ¿verdad? Y tal vez no tenían la seguridad alimentaria que tenían cuando estaban en las escuelas. Estas ayudas no se dieron en Puerto Rico durante los primeros 4 o 5 meses del COVID y comenzaron en Puerto Rico en septiembre y es precisamente creo que en este mes que estas ayudas comenzaron a llegar en la familia. Esto es un caso, ¿verdad? De que estas ayudas no llegan a tiempo, cómo se afectó, ¿verdad? La seguridad económica de estas familias y su seguridad alimentaria. Nosotros sabemos que los niños que viven bajo el nivel de pobreza es 57% y que esto no ha cambiado desde principios de la década del 2000. O sea, llevamos ya casi 20 años
con más de 1 de cada niño de Puerto Rico viviendo bajo el nivel de pobreza establecido por el gobierno federal. Sabemos también ya, ¿verdad?, en nuestros estudios cuánto nos cuesta esa pobreza y qué se representa en términos de pérdida de productividad y en términos de costos para la sociedad de Puerto Rico, en términos del potencial humano que se desperdicia debido a la pobreza infantil. Y nosotros estamos promoviendo una agenda de política pública que reduzca la pobreza infantil, que esto conlleva una inversión significativa, pero terminamos este estudio diciéndole que reducir la pobreza infantil cuesta, pero más nos cuesta no hacer nada. Y la emergencia de salud pública por motivo del COVID y las consecuencias económicas de Puerto Rico pueden estar poniendo una presión bien grande en las familias puertorriqueñas sin empleo. Y pues lo que vimos en el COVID, lo igual que lo vimos en el huracán María, igual que lo vimos en los terremotos, la vulnerabilidad más palpable que confrontan las familias con niños es la pobreza. Brian, ¿tú continúas? Muchísimas gracias, María, por esa ilustre presentación. Sin embargo, como mencionó María, la situación en Puerto Rico es precaria, pero en el estudio también realizamos un análisis donde encontramos que hay una hoja de ruta posible para reducir la pobreza a la mitad en 10 años en Puerto Rico. Y las políticas públicas que tenemos en el estudio, en nuestra hoja de ruta, son políticas que logran maximizar y atender el tema económico del país, reconociendo que el tema de la pobreza infantil es un tema también de desarrollo económico. En primer lugar, proponemos políticas públicas que aumenten la seguridad económica y apoyen el trabajo, como los créditos contributivos y también los programas de transferencias universales. Propusimos políticas que crean empleo, como es las políticas de empleo subsidiado y los créditos a patronos que emplean a poblaciones vulnerables. También incluimos en nuestra hoja de ruta políticas que remueven barreras al empleo, como son los programas de horarios extendidos y los programas de educación temprana. Y por último, también incluimos políticas que ayudan al desarrollo de destreza, hablando así como políticas de adiestramiento laboral sectorial y aumento en índices de graduación de escuela superior y de grados asociados. Nuestra hoja de ruta comprende políticas que se enfocan en estas 4 áreas de trabajo. Ahora bien, les quiero presentar, y vamos al próximo slide, les quiero presentar el trabajo que hemos hecho con el plan de 100 días. Si María me ayuda con el próximo slide. Oh. Gracias, perdón. María. Estamos en vivo. Bien, nuestro plan de 100 días es un plan comprensivo, donde básicamente se trabaja una infraestructura y se encaminan las 10 políticas que les mencioné que están en nuestra hoja de ruta, en nuestro estudio que se llama Un futuro de pobreza infantil. Y este plan lo que hace es que encamina estas políticas para poder lograr reducir significativamente la pobreza infantil en Puerto Rico al plazo de tan temprano como 3, 5 y 10 años para llegar a reducirla a la mitad. Este plan de 100 días comunica en 4 áreas qué cosas puede hacer el Ejecutivo para poder sentar la base de esta estrategia, hablando en temas de comunicación, alineamientos de política pública, políticas a nivel federal, qué cosas se pueden hacer a nivel federal, y también acciones concretas que el Ejecutivo puede tomar a través de órdenes ejecutivas, la creación de comisiones, entre otras labores que tiene el Ejecutivo. Queremos también aclarar que este plan y estas acciones no necesariamente son concretamente las políticas que proponemos en el estudio, pero sí permiten o abren paso a que estas políticas se puedan ejecutar en Puerto Rico. Así que este plan de 100 días es un ejercicio no solamente científico y no solamente una simulación económica, sino que toma en consideración el lenguaje de política pública de la administración presente,
toma en consideración el contexto de la relación que ahora existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, y también toma en consideración la composición de las estructuras de gobierno a nivel federal. Así que el instituto se ha dado a la tarea de no solamente identificar el problema a través de nuestros estudios del futuro de pobreza infantil, no solamente contextualizar con la pandemia cómo se verían esos números, sino que también hemos hecho un ejercicio de análisis político y de política pública, donde le podamos entregar a este gobierno un plan sencillo que se puede ejecutar durante los primeros 100 días. Vamos a conocer ese plan. Próximo slide. Primero, el marco del plan tiene una visión de preparar la base y la infraestructura que pueda reducir la pobreza infantil a la mitad durante los próximos 10 años. Es posible, lo hemos hecho en las simulaciones y creemos que es posible y este plan de 100 días sienta la base para poder hacerlo. El objetivo es enfocado en acelerar el desarrollo económico de Puerto Rico a través de una agenda que mire específicamente la reducción de pobreza infantil. Y como en el instituto hicimos este trabajo de lenguaje y este trabajo de política pública, enmarcamos las acciones en 4 áreas que son de lenguaje común para aquellas personas que trabajan en el gobierno. Por ejemplo, áreas de comunicación que se debe de hablar, la área de acciones de política pública, alineamiento y optimización de recursos y también la área a nivel federal. Así que hemos hecho un ejercicio y un trabajo bastante completo para poder desmenuzar todo lo que el lenguaje académico y el lenguaje de investigación nos dice de por qué debemos hacer esto, a traducirlo a un lenguaje que es el lenguaje de trabajo que tienen nuestras agencias de gobierno y nuestros hacedores de política pública. Vamos al próximo slide. La primera área es la área de comunicar el compromiso. Es importante que el gobernador y todas las agencias pertinentes puedan comunicar lo importante que es el compromiso que tiene la administración para reducir la pobreza infantil. Debe ser una prioridad social y económica en el país. Así que aquí tenemos la oportunidad que tiene el gobernador de no solamente hablarlo en sus mensajes de Estado o comunicarlo a través de sus redes sociales, sino también llevarlo como un tema principal en sus reuniones con el liderato legislativo, en sus reuniones también con el equipo ejecutivo y la agencia. Así que tenemos toda una área en nuestro plan que le da la oportunidad al gobernador de conocer cómo puede comunicar la estrategia para reducir la pobreza infantil. La próxima área es la área quizás un poco más completa. Si María me ayuda con el próximo slide. Bien, la área 2, y no se asusten, este slide lo van a tener y lo van a poder desmenuzar ustedes cuando tengan todo su tiempo, y también el plan va a estar disponible para ustedes. Pero quería mostrarles que es un modelo comprensivo de acciones concretas, punto 1, punto 2, punto 3, de qué cosas se pueden hacer en los primeros 100 días para poder encaminar la estrategia. Y déjame darle algunos ejemplos de esta área. Si vamos al próximo slide. No sé qué pasa con... No sé qué pasa, que no me está pasando el slide. No te preocupes, María, que estamos en vivo. Si quieres, yo puedo compartir mi computadora y a ver si lo puedo controlar yo un poco mejor. Ahora sí. Ahora sí, no sé, que nadie se vaya, que estamos aquí todavía. Bien, el ejemplo uno que les quería traer de todas esas acciones que vieron en el slide anterior. Este primer ejemplo habla de establecer una meta para reducir la pobreza infantil en Puerto Rico al cabo de 3, 5 y 10 años. Así que este ejemplo que les traigo viene no solamente como una idea que Puerto Rico quiere traer. Esto es algo que hay un movimiento completo a nivel federal de organizaciones que empujan la creación de una meta. Que Estados Unidos se proponga una meta para reducir la pobreza infantil en Estados Unidos. Pues esto mismo también ocurre no solamente a nivel federal, también es algo que los estados han dado pensamiento. Por ejemplo, en California se ha propuesto legislación y se ha aprobado legislación con la meta de reducir la pobreza infantil al cabo de 20 años, a la mitad. Así que cada estado también ha estado moviéndose a poder desarrollar una política pública que logre hacer esto. Y también el estado de Nueva York
Recientemente en esta sesión legislativa propuso también un proyecto de ley que logre entonces establecer una meta para reducir la pobreza infantil. Y ejemplos a nivel mundial, te puedo hablar de Nueva Zelanda, te puedo hablar de Inglaterra, y también la ONU tiene como una meta de los SDG, los Sustainable Development Goals, erradicar la pobreza. Así que hay un consenso, no solamente en la comunidad científica, no solamente en la comunidad de abogacía, no solamente en la comunidad de hacedores de política pública, no solamente en la gente de a pie como usted y yo, que creemos que es importante reducir la pobreza infantil. Aquí lo único que hace falta es acción para poder encaminar este plan de trabajo. Todo el mundo está de acuerdo con que esto es una buena idea. El próximo ejemplo son las políticas para remover barreras al empleo. Y aquí fácilmente, 3 acciones que puede hacer el Ejecutivo son presentar un informe al Estado sobre cómo va la subvención para el desarrollo preescolar desde nacimiento hasta los 5 años. Es importante una subvención federal que ya Puerto Rico tiene y se debe de maximizar para poder garantizar una planificación estratégica que redunde en remover barreras al empleo a familias y eliminar o reducir la pobreza infantil. También hay que identificar cuáles son los cambios que hay que hacer en las regulaciones y los requisitos en los fondos para aumentar la cantidad de vales de cuidado. Es importante que las familias que quieren trabajar y las familias que están trabajando casi sin poder tengan la oportunidad de que sus hijos estén bien cuidados en un programa de desarrollo infantil donde ellos tengan la paz mental de que sus hijos están cuidados y ellos pueden irse a trabajar o tomar un trabajo más ambicioso o aumentar las horas de trabajo que tienen. También es importante que Puerto Rico lleve a cabo un análisis financiero, saber cuál es la viabilidad de hacer iniciativas de trenzado de fondos, donde los fondos estatales, los fondos federales, hasta fondos privados se puedan hirvanar y logren entonces una estrategia más comprensiva y que nadie se quede fuera del programa por algún requisito X o requisito Y. Así que esto es algo que se puede hacer en los primeros 100 días de la administración presente. Si vamos al otro ejemplo, es desarrollar una estrategia para el desarrollo laboral sectorial. Y en este caso aquí hablamos de lo que es recopilar la información sobre el estado actual de los programas de capacitación a la fuerza laboral. Es importante saber dónde estamos y si estamos pensando en abrir la economía, en abrir las escuelas, en aumentar y invertir en Puerto Rico, la gente tiene que poder trabajar. Y estos programas tienen que encaminarse a áreas del mercado laboral que estén en crecimiento. Así que por esa razón creemos que es importante hacer ese inventario. También es importante desarrollar acuerdos de entendimiento entre agencias, donde la agencia que recoge los datos del mercado laboral pueda compartirlo con la agencia que desarrolla y maneja los programas de capacitación de la fuerza laboral. Es importante que esos datos estén compartiéndose entre agencias y que también nosotros podamos ver esos datos a través de una publicación trimestral de cómo van estos programas. Es importante, no solamente desde la comunidad científica que quiere saber y quiere conocer qué estrategias funcionan, qué estrategias no funcionan. Es importante también para que el gobernador pueda conocer cómo la inversión pública está redundando en más trabajo para nuestra gente y en mejores servicios para nuestras personas, para que entonces pueda abogar por un buen presupuesto. Así que todo esto son acciones, nuevamente, no estamos pidiendo que nos bajen la luna, lo que estamos pidiendo es que hagan acciones dentro de las capacidades que tiene el gobierno. Si vamos a la próxima área, en la tercera área del plan de 100 días, es la área de alineamiento y optimización. Aquí también hay unas acciones bien concretas, 1, 2, 3 y 4. En primero, creemos en que se debe, sí, de hacer una comisión asesora sobre la pobreza, adscrita a Fortaleza, como lo propone el plan de gobierno de la administración actual. Puerto Rico Promete, se habla de una comisión asesora. Queremos ver esa comisión creada y funcionando en los primeros 100 días. Es posible y se puede hacer. También es importante, volvemos a la cultura de datos, es importante que las agencias y el Ejecutivo puedan publicar y puedan ver los datos de cómo van cada programa, porque de esa manera pueden tomar mejores decisiones. Aquí queremos desligar las decisiones de aspectos políticos o emocionales o reaccionarios. Queremos que se tomen decisiones inteligentes basadas en datos y para poder hacerlo tenemos que tener una programación con un tablero de datos disponible
para que desde Fortaleza y desde todos nosotros que trabajamos en comunidades podamos conocer cómo van las cosas avanzando. Por último, para no agobiarlos con muchísima información, el último aspecto del plan es la área federal. Y aquí tenemos una gran oportunidad de poder trabajar unos temas que Puerto Rico debe tener como prioridad. En primer lugar, creemos en que ya es tiempo que se extienda el crédito por hijo federal. Ese crédito le permitiría a las familias tener acceso a hasta $2,000 por hijo de reembolso si completan sus planillas y si trabajan. Así que a nivel federal esto es un tema de prioridad. También queremos tener un programa de asistencia nutricional fuerte, que sea financiado con niveles adecuados. Queremos tener una equidad en los fondos de cuidado infantil para que todos los niños en Puerto Rico puedan tener un programa de desarrollo infantil. Queremos dinero adicional para TANF. Queremos incluir a Puerto Rico en los esfuerzos de evaluación de programas de desarrollo laboral. Queremos incluir a Puerto Rico en las estrategias para combatir la pobreza infantil a nivel federal. Así que toda esta agenda de trabajo y todos los organismos del gobierno local allá en Washington, es importante que se encaminen a trabajar no solamente los temas de energía y otros temas de negocio. Es importante que el tema de pobreza infantil sea punta de lanza en esas reuniones y en esas conversaciones con Washington. Y antes de seguir al próximo slide, yo sé que la pregunta que nos van a hacer cuando llegue la parte de preguntas es, bueno, Brian, han pasado 30 días de los primeros 100 días. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué van a hacer? Yo creo que no hemos perdido la ventana de oportunidad. Y es importante que veamos que en los pasados 30 días el gobernador se ha enfocado en atender el tema de las vacunas, el tema de la emergencia de salud pública, el tema de reabrir las escuelas, el tema de la crisis de violencia de género que hay en el país. Pero es importante que como descubrieron y como se concluyeron en nuestros estudios, la vulnerabilidad más palpable ante todas las crisis, la crisis latente que ha tenido el país durante los pasados 20 años, es la pobreza infantil. Así que es importantísimo que se atienda a la pobreza infantil como una crisis. No queremos seguir no solamente perdiendo el dinero que se pierde a nivel de Puerto Rico, queremos también ver el desarrollo social que tiene un país que ha logrado reducir la pobreza infantil. Y quiero dejarles con un poco de números, porque a veces esas son las cosas que convencen. Si miran en su pantalla, el panel izquierdo, la gráfica de barras azul, les presenta cómo nuestras políticas en nuestro plan pueden reducir la pobreza infantil al cabo de 3, 5 y 10 años. Es posible. La pobreza extrema se disminuye significativamente a través de una combinación de políticas públicas como la que proponemos nosotros. Y rápido nos van a preguntar, ¿pero eso cuesta dinero? Bueno, en el panel derecho usted puede notar en la gráfica de barras, la barra magenta es el costo de la pobreza y la barra azul es el costo de las políticas públicas. En todos los casos, siempre es más costoso dejar las cosas como están a invertir en políticas públicas que logran reducir la pobreza infantil. Así que el argumento está completo por todos lados. Y si a usted no le gustan los números y usted entiende que eso es algo que no lo puede mirar, le tengo otros argumentos también. ¿Cómo luce Puerto Rico con 50% menos pobreza infantil? Bueno, eso es un Puerto Rico más próspero. ¿Por qué? Porque es un Puerto Rico, y si me ayuda María aquí, vamos a hacerlo al unísono casi, con una economía más competitiva. Es un Puerto Rico con una fuerza laboral más diestra. Es un Puerto Rico con menos emigración, donde la gente nace, se cría, estudia y trabaja aquí. Es un Puerto Rico más saludable, donde reducimos el asma, donde reducimos la diabetes, donde reducimos las enfermedades mentales. Es un Puerto Rico más seguro, donde hay menos violencia, donde hay menos crimen y donde hay mejor calidad de vida. Así que es importante que si nosotros queremos un Puerto Rico así, tenemos que reducir la pobreza infantil en el país.
Y esto es algo que podemos comenzar a hacer ya, que los niños y niñas puedan visualizar un mejor futuro en Puerto Rico, que puedan abrir sus ojos ante una promesa, una responsabilidad que tenemos todos nosotros, de dejarles a ellos un Puerto Rico y un país en el que ellos puedan crecer, estudiar y quedarse. Así que, ¿cómo podemos contribuir a esta meta? Pues yo les invito a que hagan 3 cosas. Número 1, edúquese. Aquí tenemos las páginas web donde usted puede descargar nuestros estudios y conocer más sobre nuestros datos, juventudpr.org. También nos puede seguir en las redes, en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Y ahí usted va a poder conocer un poco más de nuestro trabajo y toda la data científica que tenemos. Número 2, usted puede movilizarse. Le invitamos a que vaya a cuantonoscuesta.com y ahí pueda usted registrarse con su información para que conozca más sobre nuestro trabajo. También le invito a que pueda ver nuestra guía de votantes, y en esa guía de votantes aparecen las propuestas que tuvo cada partido en su momento de campaña para atender este tema de pobreza infantil, para que ahora que están sentados donde están, usted pueda mantenerlos accountable. Y también les invito a que se una al movimiento. La tercera acción que puede tomar es que nos ayude y nos contribuya al trabajo del instituto. Si usted tiene algún talento, alguna destreza que pudiera ayudarnos en este trabajo, le invito a que nos escriba a info@juventudpr.org, y de igual manera también que en juventudpr.org pueda hacer su donación o su contribución a este trabajo que hacemos. Es importante que hagamos este trabajo ya. No podemos esperar más. Y les invito a que con esta misma urgencia trabajemos juntos hacia esa meta. Y sin nada más que decir, vamos a abrir la parte de preguntas y respuestas, que estoy seguro que hay muchas por ahí. Rebeca, creo que estás en mute. Gracias por recordarme eso. Yo estaba punteada. Y estoy confiada, que eso es lo que estaba diciéndole. Gracias por tremenda presentación, bien puntual, y sí, yo me siento ya motivada. O sea, yo creo que ha sido bien buena en ese sentido la presentación. Vi que hay una pregunta aquí en el chat, cuando estabas hablando de los consejos y del concilio y de la comisión. Preguntó a alguien si existía el Consejo Multisectorial del Gobernador para la Niñez en edad temprana. Y preguntan si ustedes recomendarían reactivar ese concilio. Mira, yo creo que la recomendación que tenemos en nuestro plan de 100 días es de poder alinear y optimizar los recursos. Si ya hay un trabajo que se hizo a través de este Consejo Multisectorial en Puerto Rico, es importante que no se vote y se empiece desde cero. Es importante que se dé continuidad a los trabajos. Los pasados 20 años hemos tenido 20 gobiernos distintos y 20 planes distintos. Es importante que se haga un solo plan, consistente con esa meta de reducir la pobreza infantil. Si hay algo en ese plan y en ese grupo de trabajo que valga la pena rescatar, es importante elevarlo para poder entonces darle continuidad. Se nos va el país y se nos pierde en la conversación comenzando desde cero. Muy bien, gracias. Invito a la audiencia a que sigan poniendo sus preguntas. Ahora mismo no tengo más en el chat ni en la ventana de preguntas y respuestas, pero están bienvenidos. Yo sí tengo una mía. Pregunto si ustedes, aparte del trabajo de política pública, están haciendo algún esfuerzo también para movilizar gente hacia este propósito, porque, ¿verdad? Pues para trabajar paralelamente. Sí, nosotros, parte de lo que hace el instituto es trabajo con la comunidad. Nosotros nos distinguimos un poco de otros grupos en que nosotros tratamos de incluir la comunidad en la investigación y obviamente también en un proceso de movilización. Así que nosotros hemos estado haciendo eso. Por ejemplo, antes de las elecciones tuvimos un debate. Logramos hacer un debate con los candidatos a la gobernación únicamente dedicado al asunto de pobreza infantil, en donde jóvenes y madres de distintas comunidades participaron e hicieron preguntas directas. Así que eso es bien parte del DNA de nosotros y que lo queremos seguir manteniendo. Sí, nosotros tenemos en nuestra meta
como todo está ahora remoto por la pandemia, esto se dificulta el trabajo que se hace tradicionalmente de ir y visitar, hacer reuniones educativas y demás, pero podemos hacer una movilización a través de nuestras redes sociales. Les invito a que se unan y sean parte de nuestras redes, que se continúen educando y que si tienen a ver el deseo, pueden inscribirse, pueden poner su información en cuantonoscuesta.com, esa información nos llega y podemos movilizarnos. Tenemos en nuestros planes, lo voy a traer a decirlo, María, lo voy a decir, tenemos en nuestros planes hacer un advocacy day en algún momento durante este semestre, así que les invito a que puedan unirse a nuestro listado de contactos y puedan estar al tanto de cómo pueden unirse y participar, no solamente ustedes individualmente, si usted representa algún grupo comunitario que quisiera unirse o acoger el tema de pobreza infantil como un tema de prioridad en su abogacía, podemos sentarnos a hablar y a conspirar juntos para este trabajo. Perfecto. Veo que aquí han llegado algunas preguntas. Nos preguntan si vamos a recibir la presentación. Sí, la vamos a compartir con toda la audiencia. Después de que terminemos el webinar, vamos a enviarles la grabación y la presentación. La próxima pregunta es si hay alguna merch, para apoyarles y regar la voz. Creo que eso lo contestaron más o menos, pero si quieren... Bueno, lo último, pusimos nuestros contactos en las redes sociales, estamos bastante activos en Facebook y Twitter, así que danos share a los posts de nosotros. También tenemos, ¿verdad?, un newsletter que enviamos a través de correo electrónico. Y siempre se nos pueden comunicar con nosotros directamente a info@juventudpr.org. Muy bien. Otra pregunta es si se han reunido con los legisladores actuales para comunicarles este plan. Tenemos en agenda todas estas reuniones. Como saben, el plan de 100 días está enfocado específicamente en el trabajo que puede hacer la administración desde el Ejecutivo. Así que esto es un emplazamiento directamente al gobernador y al equipo de trabajo del gobernador. Pero sí, como usted bien trae, es importante que la legislatura sea parte de estos esfuerzos y tenemos una agenda bastante fuerte de reuniones entre este mes y el próximo mes para poder presentar la legislatura. Una legislatura no tradicional, así que tenemos que tener ese consenso con todos los partidos y todos los grupos ahí representados en la legislatura. Así que tenemos en los planes hacer este trabajo. Muy bien. Tenemos otra pregunta sobre cómo este programa de la educación a los padres. Comentan que se puede tener a todos los recursos, pero si papá y mamá no están educados financieramente, no vale nada. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, nosotros, parte de nuestra propuesta del Blueprint es el desarrollo de la fuerza laboral para poder incorporar más padres y madres en el mundo del empleo. Y nosotros reconocemos que muchos de estos padres y madres tienen niveles bajos de escolaridad, así que nosotros empujamos para que completen el diploma de escuela superior, adiestramientos cortos y también grados asociados. En términos de otros entrenamientos, por ejemplo, en cuestiones de finanzas, yo creo que hay gente ya que está haciendo eso. No quiero, sin embargo, subestimar la capacidad de las madres que yo he entrevistado para poder rendir $400 al mes por 30 días. O sea, yo no estoy muy segura que yo le puedo dar clases de finanzas a estas mamás. Así que yo creo que sí, que hay unas cosas que se pueden hacer, pero tampoco podemos subestimar la capacidad de muchas de estas madres para recorrer su presupuesto, bien limitado. Definitivamente. Otra pregunta es, ¿cómo llegaron a las recomendaciones para cada área? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo te puedo decir que necesitaríamos al menos 2 días más. Haríamos una conferencia de 2 días para poder yo hacerte todo el cuento. Pero fueron unos criterios específicos que utilizamos para poderlas incluir en la hoja de ruta. Entre ellos, que la recomendación esté apoyada por evidencia científica.
que se haya probado que cuando se hace la recomendación X, hay un efecto Y la mayoría de las veces en la población. También tomamos en consideración el costo de la política pública, el impacto que tenía en reducir esa tasa de pobreza infantil, el impacto de la cantidad de personas que pudieran verse beneficiadas por el programa. Así que fue una combinación de factores para determinar cuáles eran las que íbamos a estar persiguiendo. Y también hay un aspecto también sociopolítico de cuál es la condición que tenemos ahora en el país para que una propuesta se dé. Claro, que nosotros desde nuestro trabajo, tú sabes, cuando se quiere hacer algo en el gobierno se hace. Tú sabes, nadie pregunta de dónde va a ser el dinero, simplemente se hace. Así que nuestras propuestas son ambiciosas porque sabemos que se pueden lograr si se enfocan los recursos. Muy bien. También preguntan, ¿las personas con discapacidad están en riesgo de desventaja económica? ¿Se va a limitar a la población general o contemplan ampliar a esta población? Yo no sé si María quiere hablar de cómo se utilizaron los datos para calcular, por lo menos la parte de los costos, todo lo Sí. relacionado a... Bueno, nosotros no hemos hecho una atención particular a las personas o niños con discapacidades. Sabemos que el problema de discapacidad, especialmente cognitiva, es más alta entre niños que viven en pobreza. Nosotros lo que queremos es que todos los niños vivan al máximo de sus capacidades, ¿verdad? Y si esas capacidades están en cierta forma más limitadas porque tienen algún impedimento físico, pero hay otras cosas que pueden hacer. Así que lo que guía nuestro enfoque es que pues la forma en que la pobreza infantil limita las capacidades de estos niños, y pues los niños con estos impedimentos pues tendrán los impedimentos, pero tienen otras capacidades y queremos que estos niños también puedan vivir a su máximo. Aquí hay preguntas similares a las que me has respondido, las voy a mencionar, pues si pueden abundar de otra manera. Una es, ¿qué fórmula utilizaron para concluir que la hoja de ruta y estrategia de Posada redundarán en una reducción de la pobreza infantil en 10 años? Sí, bueno, fueron estimados que realizamos a través de... Te voy a dar la contestación científica y después te voy a dar la contestación cool, la que me gusta decirle a la gente. La científica es que nosotros construimos una serie de políticas, teníamos una base de datos que utilizábamos, que es la encuesta de la comunidad, son datos censales que se toman, y construimos variables que nos permitirían ver el impacto de la política. Si aumentamos los ingresos en la familia, se recalcula la pobreza, qué tanto aumentó, qué tanto bajó. Si yo tengo una política que le aumenta ingresos en X cantidades a la familia, recalculo la pobreza y entonces me doy cuenta si subió o si bajó y por cuánto, dependiendo de cuál es el impacto de la política. Esa es como que la contestación, ¿verdad? Más sencilla y podemos tener una conversación más profunda, ¿verdad? Sobre eso. Pero a redundar en realidad cómo fue que hicimos el estimado, nosotros tomamos en consideración el impacto anual que tiene cada política. También tomamos en consideración el potencial que tenía la política de reducir la pobreza infantil en términos de la pobreza extrema, la pobreza al 100%, la pobreza al 150% y la cantidad de personas que serían impactadas por la pobreza, por la política. Así que tomando en consideración todos esos factores, fuimos sumando y estimando el impacto, ajustando, claro, porque el impacto de la política en el año 0 no va a ser el mismo que en el año 10, porque funcionan de una manera dinámica. Si yo tengo una política que me aumenta el trabajo, voy a tener más personas que van a poder solicitar a más créditos contributivos. Así que es una ecuación que simula y se mueve dinámicamente a través del tiempo, pero fueron estimados utilizando la base de datos del censo y los estimados poblacionales a 10 años en Puerto Rico. O sea, la contestación sencillita.
Muy bien. Aquí hay una pregunta adicional. ¿Cómo pueden las organizaciones que estamos haciendo el trabajo de base para reaccionar a las consecuencias de la pobreza unirse al movimiento antipobreza? Creo que hay muchas preguntas que van en esta línea, así que creo que han inspirado y mucha gente ya está trabajando esto, y creo que esta presentación ha motivado más este deseo de movilizarnos. Así que Sí, bueno, nosotros estamos tratando de impactar y hacer cambios a nivel sistémico sobre políticas públicas en Puerto Rico y también en programas y prácticas a nivel de las agencias. Así que nosotros le instamos, ¿verdad?, a que pues estén pendientes al trabajo que nosotros hacemos. También nosotros estamos muy pendientes a lo que otras organizaciones hacen, ¿verdad?, y buscar cuáles son las oportunidades para trabajar en conjunto. Pero nosotros nos estamos enfocando y a veces pues la gente pues a veces se le hace un poco complicado entender. Nosotros no damos servicios directos a esta familia. Nosotros lo que estamos buscando son impactar el cambio a nivel de política pública, programas y prácticas a nivel del gobierno. Así que en la medida que ellos tengan, que estas organizaciones tengan información sobre cómo funcionan estos programas, qué políticas públicas ustedes creen podrían funcionar para su familia, toda esa información es valiosa para nosotros. Comuníquense con nosotros y nosotros queremos escuchar. Nosotros queremos escuchar lo que está haciendo estas organizaciones, cuáles son sus experiencias, porque eso nutre nuestro trabajo. Muy bien. Tenemos una última pregunta y con eso cerramos. Nos dicen que ayer el gobernador anunció que el presupuesto que presentará la Junta incluyó 5.5 millones para combatir la pobreza infantil. ¿En qué sugieren se invierta ese dinero? Bueno, no tenemos el detalle, ¿verdad?, de cuál es el plan que tiene el gobernador para esos 5.5 millones, pero nosotros entendemos que lo que incluimos en el plan de 100 días son acciones que no van a costar un dinero significativamente adicional. Aquí hay una oportunidad en esos 5.5 millones y María, tú me aguantas si estoy y como que imaginándome una utopía de Puerto Rico, porque yo soy así, ya yo lo gasté en mi mente. Y lo gasté y debo dinero ya. Pero esos 5.5 millones pueden funcionar mucho para poder ayudar lo que es remover barreras al empleo, lo que es encaminar programas de adiestramiento laboral. Eso se puede hacer con esos 5.5 millones. También nosotros proponemos una política pública que ha probado ser de alto impacto, que es crear un programa de transferencias directas a familias, donde se pueda ver el impacto que tiene el aumentar ese ingreso de esos hogares por un periodo de tiempo. Así que esos 5.5 millones pueden utilizarse para diseñar algún tipo de programa piloto. Y ya se me gastaron, no sé, porque necesitamos más, pero tú me dices, Estamos María. también proponiendo empleos subsidiados, ¿verdad? Muchas de estas familias necesitan el primer paso al mercado laboral. Muchas de estas madres y padres, especialmente muchas de estas madres, no tienen mucha experiencia laboral, han abandonado el mercado del trabajo hace mucho tiempo. Así que necesitan un empuje y necesitan una ayuda en ser esa entrada al mercado laboral. Así que por eso estamos proponiendo empleos subsidiados, tal vez a nivel del gobierno. Así que parte de dinero se puede usar para crear, qué sé yo, 2,000 empleos subsidiados, por ejemplo. Exacto. También, hablando de créditos contributivos, hay un asunto de incentivar a los pequeños y medianos negocios. Vamos a poder incentivar ese trabajo dándole ese crédito a los patronos que puedan emplear a personas con características específicas que se encuentran en desventaja a la hora de trabajar o de buscar trabajo. Eso es algo que se puede hacer. Ya te digo, Rebeca, ya gasté los chavos, no sé. Necesitamos más. No, y aunque sean, y que conste que, bueno, esa noticia rompió aquí. Yo no sabía que se habían asignado 5.15 millones. Pero nosotros le vamos a seguir el rastro a ese dinero y vamos a ver en qué se invierte, porque aquí se anuncian muchísimas cosas y nadie le sigue el rastro y nadie sabe claro eso, nadie sabe cuáles fueron los resultados. Aquí ese tipo de cosas nosotros le vamos a seguir el rastro a ver cómo verdaderamente se invirtió ese dinero y qué impacto tuvo.
Excelente. Gracias, Brian, gracias María Claro. por la presentación, por motivarnos y espero que de este webinar pues surjan nuevas colaboraciones y podamos realmente seguir. Sí, estaba apuntando movilizándonos. los distintos grupos que Sí. vi que abrieron en el chat para darle seguimiento a una conversación. Gracias. Sí, pues nada, a toda nuestra audiencia, gracias por estar presente. Les recuerdo que pueden chequear la grabación de este webinar, tanto en inglés como en español, en nuestro canal de YouTube. Yo estimo que ya para la semana que viene, el lunes, ya debe estar disponible, quizás antes. También tenemos el webinar de Sembrando Segundo Sentido el jueves que viene a las 2 de la tarde. ¿Y qué más? Lo último, le invitamos a darnos retroalimentación sobre este webinar haciendo clic en el enlace que estamos compartiendo ahora. Les va a tomar menos de 5 minutos, se los prometo, y nos va a ayudar un montón a nosotras a mejorar esta iniciativa. Así que con eso los dejo, nuevamente agradeciéndoles y por acompañarnos y por apoyarnos en amplificar la voz y el impacto de la filantropía en Puerto Rico. Gracias a todos.